¡Almas libres! ¡Leones gloriosos! Al inicio de esta campaña, yo dije que no venía a guiar corderos. Dije que venía a despertar leones. Ustedes despertaron, ustedes rugieron y hoy la casta está asustada. Obviamente, la casta tiene miedo. Y eso sí que lo dejaron bien en claro. A esos que dijeron que era peligroso. A la pseudo oposición que dijo que era un problema si me daban el poder. ¿Por qué le tienen miedo a la libertad? Si yo lo que propongo es liberar al pueblo argentino de tanta opresión estatal. ¿Acaso será porque en esta Argentina de la decadencia los únicos que progresaron fueron los parásitos de la política, los que nos empobrecen, esa casta empobrecedora? Por eso, cuando fue el debate, hablé del modelo de la casta política. De alguna u otra medida, todos los que estaban ahí adherían al modelo de la casta. Ese modelo de la casta, ese sistema empobrecedor con destino castrochavista. Naturalmente, en un caso querían ir a velocidad supersónica, en otro querían ir a velocidad de un Fórmula 1 y en el otro caso a velocidad de caracol, pero con buenos modales. Sin embargo, hemos decidido poner fin a esta decadencia. Hemos decidido volver a abrazar las ideas de la libertad. Es importante tener claro cómo la casta nos empobrece. Recordemos que en el siglo XX lo iniciamos siendo el país más rico del mundo. Hoy entramos 70 a la pandemia y por culpa de este gobierno genocida estamos 120. Somos furgón de cola de América Latina. Nuestro PBI per cápita, el dólar paralelo, que es el que hay, es uno de los más bajos de la región. Por lo tanto, nos vienen empobreciendo con ese verso que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. Sin embargo, parece que hacía falta para que apareciera un economista para que le dijera: mire, cuando usted entrega un derecho, alguien lo tiene que pagar. Entonces, si las necesidades son infinitas, ¿acaso van a crear infinitos derechos? ¿Van a reventar la restricción de presupuesto y nos van a hacer pelota? No por nada, este modelo de decadencia viene aparejado con aumento del gasto público y crisis fiscales. Primero se intentó con la suba de impuestos y hoy tenemos los impuestos para los que trabajan en blanco más altos del mundo. Es decir, que no solo que somos esclavos tributarios de la corporación política parasitaria inútil, sino que además batimos todos los récords. Por otra parte, cuando no les alcanzó más con subir los impuestos, recurrieron al endeudamiento. Y hoy Argentina ya superó a Ecuador, siendo el máximo defaulteador serial de la historia moderna, y vamos camino a un nuevo default. Y cuando ya no pueden subir más impuestos,
Cuando ya no pueden endeudarse más, le dan a la maquinita. Desde que se inventó el Banco Central, le quitamos 13 ceros a la moneda. Tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Podríamos sacarle 2 ceros más y vaya a saber dónde queda todo después del 14 de noviembre, cuando arrasemos en las urnas. Pero además, ese modelo de la casta empobrecedora con destino castrochavista ha hecho que desde el inicio del siglo XX, solo en 10 años no tendríamos déficit fiscal. Estuvimos 17 crisis, donde 15 son de origen fiscal. Eso hizo que a partir de mediados del siglo XX, la mitad del tiempo viviéramos en crisis. Hay un boludo. No solo eso, tenemos el nivel de productividad de los años 50, un PBI per cápita similar al que teníamos en 1974, pero en el país de los alimentos, donde se produce alimentos para 400 millones de seres humanos, donde el fisco cobra una presión fiscal del 60% y se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos. Hay 5 millones de argentinos que se cagan de hambre. ¡Eso es la casta política! Es más, si nos comparáramos con Australia, desde el inicio del siglo XX, ya hemos perdido 75% de ingreso. Y si lo hacemos al tipo de cambio paralelo, ya hemos perdido el 90%. ¿Qué es lo que pretende la casta política? ¿Qué quieren? ¿Que seamos la villa miseria más grande del mundo? Como si esto fuera poco, estamos a las puertas de una de las mayores crisis de la historia argentina. El déficit fiscal es propio de los grandes estallidos. El desequilibrio monetario es muchísimo peor que el que teníamos previo al Rodrigazo. Las restricciones en el mercado de cambio son una montaña gigante que hacen ver al Everest como un monte pigmeo. Por lo tanto, estamos frente a una situación extremadamente delicada, porque cuando fue el Rodrigazo, arrancamos con 4,5% de pobres. Hoy tenemos 10 veces más y 11% de los argentinos no tienen para morfar. Por lo tanto, estamos a las puertas de una gran crisis, pero a diferencia de otras veces, ahora sí hay una luz al final del camino, porque se está dando el renacer de la libertad. ¡Vamos, carajo! Es por eso que resulta muy importante entender que hay épocas de cambio, épocas donde los cambios van ocurriendo paulatinamente. Y por otro lado, hay cambios de época. Estamos frente a un cambio de época. Estamos frente al renacer de las ideas de la libertad. Estamos iniciando el camino para volver a ser potencia. Sin embargo, esa batalla no es algo que se dé de manera instantánea. No ocurre porque sí. Entonces, uno puede probar con la batalla cultural, dar las peleas en cada uno de los lugares, defender con altura las ideas de la libertad. Pero a veces ese modelo se satura por la censura. Por otra parte, está la vía revolucionaria. Sin embargo, nosotros como liberales creemos en el principio de no agresión. Y además hay que decirlo, ellos tienen el monopolio de las armas. Y después, la otra es meterse dentro del sistema y luchar contra el status quo. A mí siempre me gusta mencionar, es muy lindo ir a la cancha,
ver los colores celeste y blanco, alentar, es todo muy lindo, pero los goles los hace Messi. Esto no se cambia tirando piedras desde la tribuna, no se hace así. De hecho, pongan el balón en el medio de la cancha y que la hinchada grite a ver si se mueve. Esto se cambia metiéndose en el sistema, dando la pelea desde adentro. Hay que terminar con el status quo, pero eso requiere de tener las pelotas para mancharse con la casta política. Por eso, nosotros venimos a proponer dar una batalla desde el lado moral. Y esto no es trivial. El Dante Alighieri decía que los lugares más calientes del infierno están reservados para aquellos que en épocas donde había una fuerte inmoralidad se mantenían neutrales. Esos tibios, los neutrales, no van a hacer nada, solo se cambia la historia dando batalla de frente al plano de las ideas. A que se sumen, a que demos esta batalla, porque la vamos a ganar, porque la realidad es que no solo somos más productivos, abrazamos los valores morales correctos, porque ellos, los socialistas de distinto pelaje, sus valores, escondidos detrás de un falso altruismo, son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y el asesinato. Por eso, nunca se olviden que esa ideología asesina mató a 150 millones de seres humanos. Frente a esa atrocidad de hambre, de odio y de sangre, nosotros venimos a proponer el modelo de la libertad, tal como dice nuestro máximo prócer de toda la historia, Alberto Venegas Lynch, hijo. Escuchen, a ver si aprenden. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Ese modelo se basa en 5 instituciones: en la propiedad privada, en los mercados libres sin intervención estatal, en la competencia basada en la libre entrada y salida, en la división del trabajo y en la cooperación social. Es por eso que en el liberalismo solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Y es por eso que donde entra el comercio, decía Bastián, no entran las balas. Por eso nuestro modelo es un modelo de prosperidad y de paz que nos va a permitir alcanzar la felicidad. ¡Viva la libertad, carajo! Por lo tanto, teniendo claro nuestro norte, teniendo claras nuestras ideas, teniendo en claro nuestros valores, vamos a dar la batalla política y la vamos a dar desde una perspectiva moral. Es por ello que me comprometo frente a todos ustedes y a todos los que nos siguen y a todos los que están siendo parte de este renacer de las ideas de la libertad. Jamás voy a votar una suba de impuestos. Jamás voy a proponer crear nuevos impuestos. ¿Y qué tenemos para decir? ¿Qué nos podría decir el oficialismo nacional? Si ellos hicieron 18 reformas fiscales para subirnos los impuestos, para mantener los privilegios de casta, mientras que nos encerraban en nuestras casas. Ellos no tienen autoridad moral para eso. ¿Y qué tenemos de la pseudo oposición?
Si ellos también subieron los impuestos, si ellos crearon impuestos, además a pesar de eso se endeudaron brutalmente, por lo tanto le están rompiendo la cabeza a impuestos a generaciones futuras, generaciones que no votaron, generaciones que no nacieron, por lo tanto también son unos inmorales. Es más, el Steve Jobs falso, porque el de verdad creaba valor, este lo destruye cobrando impuestos. Piso 200.000. Que además dice, el problema no es el tamaño del Estado, sino que hay que hacerlo eficiente. Le podríamos regalar el libro libre para elegir de Friedman y la hermana de Aaron Director, Rose Friedman, o si ustedes prefieren Rose Friedman, cuando dice, hay 4 formas de gastar. Podemos gastar la nuestra en nosotros o en otros, o podemos hacerlo con el dinero ajeno. Si gastamos la nuestra en nosotros, sabemos lo que nos costó ganarlos y sabemos en qué lo queremos gastar. No hay nada más eficiente que eso. Podríamos gastar nuestro dinero en otros. Vamos a minimizar el costo. Es como cuando queremos hacer un regalo. Tratamos de quedar bien con lo menos posible. No solo eso, cuando nosotros gastamos la de otro, despilfarramos. Entonces, ¿cuál es la forma más obscena y perjudicial para la sociedad? Esa maldita idea del estado de bienestar, que es gastar el dinero en otros. Lo despilfarran y no saben en qué gastan. Por lo tanto, lo único que hacen es empobrecer a la sociedad. Por otra parte, dentro de nuestro ideario liberal está la defensa de la vida. ¿Y qué puede decir el gobierno y la pseudo oposición de esto? Este gobierno es un gobierno genocida, es un gobierno criminal, que no testeó, que no vacunó en tiempo y forma. ¿Cuál es el resultado? Como consecuencia de ello, tenemos más de 117.000 muertos. La negligencia y la corrupción de este gobierno le ha costado la vida a 90.000 argentinos. Sin embargo, cuando tenernos encerrados rendía 50 puntos de rating, el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires se sentaba junto al presidente de la nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires para encerrarnos. Situación que no cambió hasta que no le cambiaron las encuestas. Por lo tanto, él fue parte del trío pandemia. Él es corresponsable de toda esta matanza. Es corresponsable de los delitos de lesa humanidad por habernos hecho tanto daño. ¿O acaso no dijo que iba a perseguir a aquellos que no cumplían con la cuarentena? ¿Acaso no llamó a los vecinos a denunciar a los vecinos que no la cumplían? Casa por casa. ¿Acaso no se puso de acuerdo con el sindicato de porteros para perseguirlos? Ellos no son liberales, no defienden la libertad, porque ellos también los encerraron. Además, otra cosa que jamás voy a hacer, jamás iré contra la propiedad privada. Socialismo. Sí, Alibaba y los 40 ladrones quedaron como una triste caricatura. Pero el tema es la pseudo oposición, esa que ahora se arropan de liberales, cuando en sus primeros 10 puestos tienen 9 socialistas, tienen 5 kirchneristas en su lista. Cuando tuvieron que ir a la interna, en lugar de discutir la interna, agredían a los liberales de pura cepa. ¿De qué liberales estamos hablando? ¿O acaso esos no son los que votaron la ley de góndola, que es un avance al derecho de propiedad? ¿Acaso esos no son los responsables de la ley de alquileres? ¿Acaso ellos no son responsables
de habernos encerrado cuando en su banca, digamos, tenían a un diputado diciéndole al presidente: comandante, guíenos en esta pandemia. ¿O acaso no son los mismos, sí, que dicen que la inflación es culpa de los monopolios? ¿Acaso no son los mismos que dijeron que había que perseguir a los empresarios porque el dólar no había subido y estaban subiendo los precios? ¿O acaso ahora no salieron con esta idea que les parece bien conceptualmente cobrar un impuesto a la propiedad ociosa? Te matan si consumís, te matan si ahorrás, te matan si compras una propiedad y si la alquilás te matan con la ley de alquileres. Por favor, dejen de mentirle a la gente, vayan de frente, muestren su cara colectivista. Es por ello, no se dejen llevar por el canto de las sirenas. Están mintiendo. Si quieren liberalismo, no tomen la copia trucha y de mala calidad. Elijan el mejor liberalismo, el liberalismo de la libertad. ¡Avanza! Sin embargo, como si esto fuera poco, y que deja bien claro que no hay grieta entre Gracias, el Fidel, kirchnerismo, querido. el Frente de Todos y Juntos Estás por el loco, Cambio. Fidel. Esa es la falsa grieta, ese es el negocio de ellos. La verdadera grieta es entre los colectivistas y los que abrazamos las ideas de la libertad. Plantemos cada esta batalla y avancemos por las ideas de la libertad. Ya sea por ignorancia o por mala intención, nos acusan de que vamos a ser testimoniales. Vaya que sí vamos a ser testimoniales, porque los vamos a dejar a todos en evidencia. Pero no solo eso. Ustedes ya conocen nuestras propuestas. Las hemos venido repitiendo a lo largo de toda la campaña. Todas nuestras propuestas tienen un fundamento moral. Pero para que escuchen y tengan bien claro lo que va a suceder si la gente nos acompaña con el voto este 14 de noviembre. Ahora se está discutiendo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por un lado, los inviables de siempre despotrican contra el Fondo Monetario. Por otro lado, la casta política, la que nos viene robando hace tiempo, está pergeñando el ajuste. Se quieren sentar en una mesa ellos todos juntos. Y les voy a recordar que cada vez que los políticos se sientan en una mesa, siempre termina pagando el pueblo. Y en ese contexto, lo primero que tienen que entender es que acá el problema no es el Fondo Monetario Internacional. El problema es que caímos en el fondo porque estábamos al borde de un default. Y en realidad la deuda es hija del déficit fiscal. Por lo tanto, si no les gusta el Fondo Monetario Internacional, si no les gustan los buitres, si no les gusta pagar la deuda, no hagan déficit, porque el déficit fiscal es inmoral, porque implica perjudicar a los pobres con el impuesto inflacionario, porque implica perjudicar a las generaciones futuras con la deuda, porque implica reventar la actividad con los impuestos presentes. Por lo tanto, no le vamos a avalar el déficit fiscal, no vamos a votar presupuestos que tengan déficit fiscal. Pero claramente, la contrapartida de que no haya déficit fiscal es que va a haber que ajustar. Entonces, ahí sí va a ser la batalla
maravillosa que vamos a librar en el Congreso. Porque ese ajuste, esta vez, se lo vamos a hacer pagar a la clase política. Impresionante, amigos. Javier Milei. Vamos a ver si la pseudo oposición que se alimenta de los focus groups ahí va a decirle basta o va a tratar de ir contra el sector privado. Nosotros sí vamos a estar del lado de la gente. No vamos a pagar el ajuste de los honestos. Que lo pague la política. Se terminaron los privilegios. Es por eso que gloriosos leones que tanto rugen y tanto miedo le meten a la casta política, quiero pedirles que nos acompañen este 14 de noviembre con su voto y hagamos reventar las urnas y que escuchen el rugido de los leones liberales. Listo, baneado el zurdo mogólico. Finalmente, quiero decirles que aprovechemos este cambio de época. Este cambio de épocas es el cambio que va a volver a traer las ideas de la libertad. Esas que inspiraron a Juan Bautista Alberdi y a Golostiaga en esa Constitución del 53 que se puso en marcha a partir de 1860 y que en 35 años nos convirtió en la primer potencia mundial. Volvamos a abrazar las ideas de la libertad, porque aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos y tienen 40 veces menos de pobres. Es por eso que les pido que se sumen, que sean protagonistas, no se queden en la tribuna, no sean menos testigos. Les pido que se metan en el barro, les pido que den la batalla, sean protagonistas, ayúdenme a cambiar a la Argentina. Vamos a ser potencia. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!